Bienvenidos al estudio Apocalipsis que estamos continuando hoy en día. Este estudio va a empezar en el capítulo 11. En el estudio pasado nosotros terminamos ya lo que era el capítulo 10. Vimos el otro ángel fuerte, vimos la experiencia que hubo hasta 1844, 43 y 44, y donde a Juan se le dio el mensaje de ir y repetir y profetizar otra vez a muchas naciones, tribus y lenguas. Vamos ahora a continuar en el capítulo 11, pero antes de eso vamos a tener una oración. Gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener de estudio. Te pido que puedas estar con cada uno de nosotros, a lo que están oyendo, que puedan entender, y a mí especialmente que pueda explicar y hablar correctamente las cosas que tú quieres que hable y que se pueda entender bien, y ayúdame a desmenuzar esto poco a poco. También te pido por eso que van a un día que no conozcan este mensaje, pido que ellos puedan también venir y conocer este mensaje también y puede tener una buena interpretación para que sepamos todos lo que pasó en el pasado para saber dónde estamos parados hoy. Te damos gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces es más, vamos a ir un momentico al capítulo 10, porque hay unos puntos que quiero hacer que yo creo que nos ayuda para el capítulo 11. Recuerden que en el capítulo 10 leímos, versículo 6, que el ángel, dice aquí, este otro ángel fuerte, nos dice que él jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Sé que tocamos bastante eso y también le dimos otra vuelta y creo que corría con unas cosas que no dije bien la primera vez. Pero el punto que quiero hacer aquí es que estamos viendo algo que tiene que ver con tiempo. Y lo estoy diciendo porque en el capítulo 11 vamos a ver cosas que tienen que ver con el tiempo. Nos dice aquí que el tiempo no sería más y que en los días de la voz del séptimo ángel, que son los días que estamos viviendo hoy, cuando comienza a tocar la trompeta, son los días que estamos viviendo hoy. El tiempo no sería más. Hemos visto que en el libro Apocalipsis, creo que hemos tocado cosas de tiempo. Déjeme recordar. No hemos tocado tiempo, cosas de tiempo todavía. Lo que son, que nos dicen como 40, que vamos a ver en el capítulo 11 y adelante. Pero sí lo hemos visto especialmente en el capítulo Daniel, donde en el capítulo Daniel, en diferentes capítulos, nos habla de tiempos, de 1200 tiempos y medio tiempo, que son 1260 días o 42 meses. Nos habla a nosotros también de 1290 días también en el capítulo 12, 1260 días y 1330 días, si no estoy equivocado. Sabemos que día y año son años proféticos, son 1260 años, son lo mismo que 42 meses, son lo mismo como 3 años y medio, ese mismo periodo de años. También yo no soy una persona que conozca, hay un tiempo que algunas personas hablan sobre 2520. Yo no soy fuerte en ese tema. Ah, por favor, a mí no me preguntes sobre 2520. No estoy diciendo que está correcto, no estoy diciendo que está mal. Pero los que creen en 2520, ese tiempo también es un tiempo de profecía que están en otras partes, no en el libro de Daniel, pero en otras partes. Y eso también termina, si no estoy equivocado, estaba viendo una persona que sí cree, o no que cree, que entiende sobre eso y dice que termina en el mismo tiempo cuando los 2300 años terminan. ¿Ok? Porque empezó un poco antes y todo termina en el año 1844. Que el tiempo no sería más. Y hablamos que cuando este ángel se presenta, ya ahí termina el último mensaje profético que tiene que ver con tiempos.
So, todo termina o acumula, o como se diría la palabra, todo termina ahí en esa fecha. Y vimos como después se habla sobre este librito que se come y como que era dulce en la boca como miel, pero amarga el vientre, que fue la experiencia que el mundo sucedió, que pasó, que está conectado con la quinta iglesia, caminando a la sexta iglesia. So, este pedazo de comer y estar amargo es la experiencia última de la quinta iglesia que ya hemos estudiado. Y el versículo 11 es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes esta experiencia de la sexta iglesia para adelante. Y el punto principal que quiero hacer es que después de este periodo, 1844 para adelante, el tiempo, profecía, teniendo que ver con tiempo, no hay más. Todas las profecías de tiempo se acabaron, dicho por el mismo ángel. Apocalipsis 11. Continúa, empezamos aquí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos oirán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Por eso es que yo hice el enfoque en el capítulo 10, porque aquí, ¿qué es lo que estamos teniendo? Tiempos. Tenemos tiempos de 42 meses y 1260 días. Ahora vamos a tocar el versículo 1 y 2 un poquito después, pero quiero enfocar aquí en esto lo de tiempo. Vemos que verán la ciudad santa 42 meses. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estas dos cosas están sucediendo a la misma vez. ¿Por qué? Porque 42 meses es lo mismo que 1260 días. Para hacer un recordatorio, déjame sacar otra vez la calculadora. Aquí tenemos la calculadora. Recuerden que un año en el tiempo judío eran 360 días. ¿Ok? Y un mes era 30 días. So, si vemos aquí 42 meses, al ir a la ciudad santa 42 meses, o ponemos 42 meses por 30 días, son 1260. Iba a ser al revés, pero vemos que son 1260. Ahora, para recordar el año, 3 años y medio, que lo vamos a ver después en otras partes, 3 años por 360 días, más la mitad de 360, increíble, ahora no me viene a la mente. 360 dividido por 2 son 180. Sí, yo sé, es fácil, pero se me fue la mente. Son 360 por 3 son 1080 y le añadimos la mitad de un año, que son 180 días, tenemos otra vez 1260 días o 1260 años. So, ahí vemos que las tres cosas es el mismo periodo de tiempo. Ahora vamos a empezar aquí en esto aquí. Aquí lo voy a tocar del punto de vista de Joel Smith. Cualquier cosa, a lo mejor voy de nuevo y lo toco desde el punto de vista mía, si hay una diferencia, si hay algo que quisiera cambiar. So, en el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿no? De Joel Smith, nos dice que aquí nosotros tenemos una continuación de las instrucciones que el ángel le empezó a dar a Juan en el capítulo anterior. Por eso es que estos versículos deberían ser más apropiados a ese capítulo, que es el capítulo 10, y no estar separados por la división que estamos viendo entre el capítulo 10 y el 11. Entonces, vemos también que esto aquí está conectado con el templo de Dios, porque vemos aquí que dice que se le da una caña semejante a una vara de medir y se le dice que mide el templo de Dios. Está conectado con el templo de Dios y el altar de Dios y a lo que adoran en él. Este templo aquí no es el templo aquí de la iglesia.
porque la iglesia está representada, y estoy hablando de la iglesia terrenal, porque la iglesia está siendo presentada por esos quien adoran, que están adorando en él. Lo que adoran en él es la iglesia aquí terrenal, está representado por eso. El templo que se está hablando aquí es el templo que está en el cielo, el templo de Dios. Entonces, ese es el templo de Dios, es el templo literal que está en el cielo. Y los adoradores es la iglesia verdadera que está en la tierra. Ahora, cuando dice que mide, de medir, esto no está hablando literalmente de medir. Ah, como midiendo, tú sabes, la altura, circunferencias de cada uno en pies y pulgadas. Aquí se está hablando de medida de adoradores. Y y el carácter puede ser medido por un estándar que principalmente el estándar sería la ley o la regla de acción. Entonces, esto nos trae a la conclusión, esto nos trae la conclusión, ah, que esto tiene que ver con la medida de los adoradores a medida a los 10 mandamientos, que es el estándar cual Dios ha dado para medir, ¿verdad? Como dice, todo the whole duty of man, o todo el deber del hombre, nos dice en otro lado, es la ley de Dios. Y esto es medido por la caña que se le fue dado al ángel para medir, o que el ángel le dio perdonen, que se le dio a Juan para medir, no al ángel, se le dio a Juan. Y como cumplimiento de esta profecía, esta, esta misma ley ha sido puesta bajo el mensaje del tercer ángel que nosotros vamos a tocar después y en las manos de la iglesia. Ese es el estándar porque cada uno de los adoradores de Dios ahora están siendo probados. Entonces, viendo que esto ha sido dado para hacer lo que se va con la forma de medir a los adoradores del templo, hay que hacer más, hay que buscar un poco más o hacer más preguntas sobre esto. ¿Qué es lo que significa medir el templo? ¿Verdad? Medir el templo de Dios. ¿Qué significa eso? Para medir cualquier objeto, eso requiere que nosotros demos atención especial a ese objeto. Entonces, el llamado de levantar y medir el templo de Dios es profético. Es un mandato profético. El llamado es un mandato profético a la iglesia para darle a los sujetos de ese templo o santuario una examinación especial. Ahora, ¿cómo esto se va a hacer con la caña de, de medida que se le da a la iglesia? Con los 10 mandamientos solamente nosotros no lo podemos hacer. Pero cuando nosotros tomamos el mensaje entero, nosotros nos encontramos que estamos siendo llevados a la ley, o no a la ley, estamos siendo llevados a una examinación del santuario que está en el cielo con la ley de Dios y la administración de Cristo que está conectado con eso. Entonces, nosotros concluimos que la vara de medir, tomado completamente, es un mensaje especial que se le da a la iglesia, que tiene todas las verdades peculares de este tiempo, que incluyen los 10 mandamientos. Por este mensaje, nuestra atención está siendo llamado al templo de arriba, y por medio de eso, eh, la luz y la verdad de esta materia, de este sujeto, de este tema, ha salido afuera o ha salido. Entonces, nosotros medimos el templo y el altar o la administración conectada con el templo
la obra y la posición de nuestro supremo sacerdote, nuestro high priest, nuestro sacerdote supremo, y nosotros medimos El sumo sacerdote. ¿el qué? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, gracias. Nosotros vemos, ahí podemos medir, no medir, como dije, medir el templo del altar o la administración conectada con el templo, la obra y la posición de nuestro sumo sacerdote, y nosotros medimos a los adoradores con esa porción de la caña, cual relata al carácter, principalmente a los 10 mandamientos. Y entonces, esa es la parte que tiene que ver con el primer versículo. La parte que tiene que ver con el segundo versículo, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Eh, para recortar un poquito anterior, porque no hay más tiempo, como dice en el capítulo 10, esto no está también, bueno, esto lo voy a mencionar después cuando yo dé mi parte sobre esto. Vamos a continuar con ese versículo 2, lo que sigue diciendo Joel Smith sobre esa parte, donde dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Es como decir, la, aten- eh, la atención ahora de la iglesia ahora está siendo dirigida a la parte de adentro del templo y el servicio que está ahí adentro, la parte de adentro. Los, la- los, las cosas que pertienen a la parte de afuera, lo que es la corte o el patio que está afuera, tienen menos consecuencia ahora, o es de menos consecuencia. Y eso le he dado a los gentiles. Que la corte refiere aquí a la Tierra, al planeta Tierra, es proved, es probado por esto. La corte es el lugar donde las víctimas fueron, como dice aquí, las víctimas fueron, sí, donde las víctimas fueron holladas, pudiéramos decir, o las víctimas fueron matadas, sí, donde las víctimas fueron matadas, cual sangre iba a ser ministrado en el santuario. El víctima antitipo debe entonces morir en una corte o un patio antitípico. Y él murió en el Calvario en Judea. Entonces, introduciendo a los gentiles, la atención del profeta aquí es dirigido a esa gran feature, ese gran punto de la apostasía de los gentiles. Principalmente cuando están hollando la ciudad santa por 42 meses durante el periodo de la supremacía papal. Entonces Juan es dirigido a la condición de la palabra de Dios, la verdad, y la iglesia durante ese tiempo. Entonces, una transición fácil y natural, nosotros nos lleva para atrás al pasado y nuestra atención entonces está llamada a una nueva serie de eventos. Y eso es la parte, lo que él escribió con los primeros dos versículos. Entonces, para resumir un poquito eso con mis palabras, y creo que más o menos entiendo, estoy en acuerdo en muchas cosas. Nos está hablando aquí, el punto es que nos está hablando aquí sobre el templo de Dios, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros vimos o vemos en la historia cuando terminamos en el capítulo 10, vamos aquí al capítulo 10, en el final dice, versículo 11, después que él se come el libro abierto, que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Parte de profetizar también tiene que ver con es enseñar, ¿verdad? Una de las cosas que no se sabía en ese tiempo, se sabía mucho, era sobre el santuario, lo que tenía que ver con el santuario. Cuando vemos la historia, vemos
que ellos empezaron, se dieron cuenta sobre lo que sucedió en el año 1844 porque empezaron a estudiar lo que tiene que ver el santuario y no los, sí, los ritos del santuario y las diferentes fiestas que representaban diferentes cosas durante el tiempo de Dios. Cuando Jesús, hablando sobre la víctima antitipical, ¿verdad? El tipo o el ejemplo que nosotros tenemos en el santuario tiene que ver con la, con el animal que se sacrifica. Con el animal que se sacrifica, se sacrifica, como dice aquí el versículo 2, fuera del templo, en el patio. Cuando Jesús, que es el antitipo de este sacrificio, la realidad de este sacrificio, lo que representaba el sacrificio que se hacía todos los días, Jesús murió afuera de la ciudad, ¿verdad? Por eso que dice que cuando habla aquí del patio tiene que ver con el planeta Tierra. Y porque no hay un patio en el cielo, el planeta Tierra es el patio y en el cielo está el templo verdadero, el templo de Dios. Como dice aquí, levántate y mira el templo de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí también con gentiles? Los gentiles también, y lo digo porque a lo que quiero conectarlos, sí, lo voy a conectar después, pero quiero que piensen porque cómo lo voy a conectar. Nosotros tenemos que seguir a Jesús donde Jesús está. Entonces, aquí Juan nos está llevando para atrás al regreso, especialmente cuando vemos que nos llevarán a la ciudad santa 42 meses y habla de los dos testigos por 1260 días. Y cuando sigamos caminando, en versículo 4 para adelante, vamos a ver que estamos regresando en el tiempo a un periodo específico que tiene que ver con los 1260 años, es el periodo que estamos empezando, porque está titulado ahí mismo, o está, sí, nos lo dice, nos está dando el tiempo con cuál empezar, el año de que empezar, y vemos que los, los, los santos, los que adoran en el templo, están en el templo celestial, están en el lugar santo en ese momento. Estamos hablando espiritualmente, obviamente no hay gente necesariamente ahora mismo ahí arriba, estamos hablando todo en forma espiritual. Mientras que todos los otros no han seguido a Jesús en donde él está como nuestro sumo sacerdote. Ellos todavía están afuera, eh, en la parte del patio, afuera del templo, como dice aquí en el versículo 2, están afuera. Y los gentiles son los que pudiéramos decir que son los paganos, los que no han aceptado a Jesús, y también pudiéramos decir, como nosotros vimos en las iglesias, que son esos que se llaman judíos, pero no son, sino son de la sinagoga de Satanás. La iglesia católica, o el papado, el sistema papado que estaba encargado de la iglesia católica, que en ese tiempo la iglesia católica es, y hoy día también la definición es la iglesia universal. La iglesia universal nunca entró al templo, nunca siguió a Jesús, se mantuvo afuera. Las doctrinas, por ejemplo, que la Iglesia Católica presenta, que muchos de los protestantes y muchas de las iglesias cristianas creen en día porque no conocen sobre el sistema del santuario, en que esto es otro punto aquí que estamos viendo, que el libro Apocalipsis está basado en el sistema del santuario, no han seguido a Jesús adentro del lugar santo. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de la gente creen que cuando Jesús murió, ahí se acabó todo. Debe leer el libro debe de leer el libro de Hebreo, donde nos dice a nosotros que sí hay un templo celestial, que sí hay un sumo sacerdote que está ministrando allá arriba. Muchos creen que cuando Jesús murió, ya ahí se quedó todo, y la mayoría se quedan en ese error, y todos los otros errores que le siguen vienen por ese malentendimiento. Entonces, los que adoran en él están con Jesús sabiendo que Jesús, o con Jesús en el lugar santo, en el templo, no en el Santísimo, sino en el lugar santo, antes de 1844. Aquí habla que, bueno, vamos a continuar. Aquí habla que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no los midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos irán a la ciudad santa 42 meses. Solo los gentiles estarán allá, oirán, déjame ver cómo lo dice en inglés aquí, que sí, va a estar siendo pisoteado. Hollarán tiene que ver con pisotear. Van a pisotear la ciudad santa 42 meses.
No estamos hablando aquí de la ciudad santa necesariamente, el pueblo de Israel, porque obviamente sabemos que no hubieron gentiles por 1260 días literales pisoteando la ciudad santa afuera. Todo esto es simbólico. Ellos estarían pisoteando la iglesia porque ahí es donde está el templo de Dios, por 1260 años. Y durante ese tiempo de 1260 años, Jesús le dará a sus dos testigos que profeticen por 1260 días o 1260 vestidos de de silicio. ¿Qué es lo que es vestido de silicio? Vestido de silicio es vestido negro. Si nosotros vemos al Antiguo Testamento, nosotros vemos cuando la gente se viste de silicio, que es como una ropa. Yo leí una vez que es como ponerse un saco de de papa, un saco de arroz, un saco de arena, ese tipo de material que es bien duro y bien picoso, que pica arriba, y creo que también se tiraban como tierra, como una forma de humillarse. ¿Por qué están vestidos de silicio? Regresando para atrás a la idea que estaba ahora hablando en el Antiguo Testamento, muchas veces cuando lo hacían eran porque o podía ser que algo malo sucedió y ellos estaban en sufrimiento, o no sé si también puede ser que esté conectado con funeral, pero que está en sufrimiento, están pidiendo esto y lo otro. Estos dos testigos no están brillando, en otras palabras, están vestidos de silicio, están en oscuridad, por decir. Durante este tiempo, ¿verdad? Ya estamos hablando de los 42 meses, los 60 días. Esto refiere al periodo del papado. Y estos dos testigos están vestidos de silicio y Dios le da a ellos poder, silicio y obscuridad, le da Dios poder para poder mantener el testimonio durante este periodo oscuro. Entonces, vamos a ver quiénes son estos dos testigos que se están hablando. Vamos al versículo 4. Nos dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, esto nos da a nosotros, vamos a ir a Zacarías capítulo 4. Zacarías, capítulo 4, nos llevas hace una alusión a Zacarías capítulo 4, versículo 3 al 6. So 3 al 6 dice aquí, y junto a él dos olivos. Vamos a ver aquí en el capítulo 11, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Zacarías 4, junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Prosigue y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí en Zacarías capítulo 4, versículo 3 al 6, nos da una explicación que estos dos olivos o árboles de olivos eh, que representan la palabra de Dios. Y nosotros, David en el Antiguo Testamento nos dice o testifica que la entrada de sus palabras dan luz. No tengo aquí los versículos exactamente, la referencia, pero estoy dando aquí los versículos. Hay otro versículo donde dice que la palabra es como una lámpara a mis pies y una luz a mi paso, mi camino. Estoy leyendo aquí de Uriah Smith. El testimonio escrito es más fuerte que el oral. Jesús declara en el Antiguo Testamento, en la escritura del Antiguo Testamento, que esos son, el Antiguo Testamento, lo que testifican de él. En esta dispensación, él dice que sus obras dan testimonio sobre él. Pero ¿en qué forma dan testimonio de él? Desde el tiempo que esos discípulos que personalmente están asociados con Jesús, estaban en la tierra y pasaron de esta etapa de la vida,
sus obras han dado testimonio de él, de Jesús, por medio del Nuevo Testamento, donde solamente podemos nosotros encontrar escrito, podemos encontrar lo que está escrito o grabado. Este Evangelio del Reino fue una vez declarado, iba a ser predicado a todo el mundo como, como testigo para todas las naciones. Estas declaraciones son consideradas suficientes y son suficientes para sostener la conclusión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, uno dado en una dispensación y la otra en la otra dispensación, como los testigos de Cristo, los dos testigos de Cristo. Ahora, quiero añadirle un poquito más porque como yo lo he visto, estoy de acuerdo con lo que dice, pero como yo lo llegué a entender. Si vamos a Zacarías capítulo 4, donde estamos, vemos, y voy a brincar algunas secciones aquí, que Zacarías está hablando con un ángel que habla con él, y está teniendo una visión, y ve un candelabro, y creo que esto lo he tocado, ve un candelabro de oro con un depósito que está encima. So, candelabro de oro, ¿verdad? Esto vamos a decir que el candelabro aquí, y hay un depósito aquí arriba, que también está todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro. So, este candelabro tiene 7 lámparas, hay un depósito arriba. Y hay 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Ok? So, el depósito tiene tubos que va al candelabro para llenar, para darle aceite a las lámparas para que las lámparas puedan alumbrar. Ahora, hasta ahora, eso es lo que tenemos, no hay aceite todavía. Vamos al versículo 3. Y junto a él, hablando de, sería el depósito, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Entonces, vamos a continuar, ya leímos eso. Vamos a ir directamente al versículo 11. Lo que está en el medio está muy bueno, pero para poder continuar. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos que están a la derecha del candelabro y a su izquierda? Recuerda, estos 2 olivos están al lado del depósito. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Entonces tenemos estas 2 ramas de olivo que están derramando su aceite a este depósito y este depósito está entonces viniendo a este candelabro y está alimentando las lámparas con el aceite que se derrama o que salen de las 2 ramas de olivo. Versículo 13, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, esto no necesariamente es un tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con el Espíritu Santo, pero vamos a tocarles un poquito, aunque no necesariamente, pero los que todavía creen que el Dios es una Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, tenemos 3 en un trono, vemos aquí un buen ejemplo que esto no existe, que esto no es como es. Vemos estos 2 olivos y estos 2 olivos que están ahí nos dice en el versículo 14 son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Sabemos cuando nosotros miramos al santuario que vamos al lugar santísimo, Dios, hay dos arriba del arca, donde están los 10 mandamientos, hay 2 querubines, ¿verdad? Que están cubriendo ahí y Dios está ahí. Delante de Dios hay 2 ungidos que están delante del Señor. Estos 2 ungidos están siendo representados por las 2 ramas de olivo. El Espíritu Santo que viene, y el aceite, vamos a regresar un poquito, el aceite que sale de estas 2 ramas de olivo es el Espíritu Santo. Por eso nos dice aquí, que leímos en el versículo 6, cuando preguntó Zacarías sobre lo que estaba viendo, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zerubabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sabemos que el aceite en la Biblia representa el espíritu, que es o el Espíritu Santo.
Entonces, el ángel, estos dos ungidos que están delante del Señor, estos dos ángeles, creo que lo más seguro son los dos ángeles querubines que están ahí, están derramando su propio aceite, el aceite está, no quiero decir su propio aceite, el aceite está saliendo de estos dos ángeles a esta vasija, o el Espíritu Santo está saliendo de estos dos ángeles a esta vasija que alimenta el candelabro, por las siete, creo que tienes, dijo que tenía siete lámparas, creo que leí. Sí, sus siete lámparas. Alimenta estas siete lámparas. Sabemos que el candelabro y las lámparas, como vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis, representa una iglesia. También vemos, como lo hemos leído con lo que Erasmus escribe, que la lámpara es la escritura también. Y la palabra de Dios está iluminada o está inspirada por el Espíritu Santo. Es más, vamos aquí a ver eso. Vamos a ver a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a versículo 19, especialmente ya que estamos hablando de profecía y ahí dice profética, o podemos conectarla ahí. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, igual como estamos leyendo Apocalipsis, que es profético, a la cual hicéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. So vemos otra vez que la palabra profética es como una antorcha. Ahora, como vimos en Zacarías, la palabra, el candelabro representa la palabra de Dios para que pueda alumbrar en la antorcha, que es la lámpara, necesita algo. Si miren, pónganse a empezar a una lámpara como antorcha física, natural. Todo esto está haciendo representando lo que está sucediendo en el cielo. So, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a tocar este versículo otra vez fuerte, porque esto tiene que ver con el estudio de la quinta iglesia y también con lo que estamos estudiando ahora. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. ¿Qué es lo que son profecías de la Escritura? Es la Escritura, que son antorchas que alumbran en lugar oscuro, que dan su luz. Ahora, ¿cómo es que ellos alumbran? Dice aquí, versículo 21, estas profecías, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que estas dos ramas están de ellos, como dice aquí en el versículo 12, 13, no, versículo 12. Estas dos ramas de olivo vierten de sí aceite a este depósito, cual alimenta los tubos de oro vierten, que alimentan las escrituras. ¿De dónde es que viene el Espíritu Santo? Hasta ahora que hemos visto. El Espíritu Santo está viniendo de estos dos ungidos que están delante del Señor, que es los querubines. Si vemos los querubines, si entendemos, el Espíritu Santo viene de Dios a estos dos ungidos y estos dos ungidos derraman y por medio de los ángeles, el Espíritu Santo viene a nosotros recibimos el Espíritu Santo, igual como nosotros vemos que los santos, los, eh, los profetas que escribieron las escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo, que nos viene a nosotros por medio de los ángeles, y ellos escribieron. Ahora, vamos a rápidamente ver un poquito más sobre este Espíritu Santo. ¿Quién es este Espíritu Santo o qué es lo que es este Espíritu Santo? Este Espíritu Santo se llama primero de Pedro capítulo 1, versículo 10. Tiene que ver igual con lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿verdad? Como dice aquí, según de Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y lo que hablaron, escribieron. Primero de Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo
que estaba en ellos. Ese espíritu, ¿de dónde viene? Viene de Cristo, por medio de los ángeles, a nosotros. Estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿verdad? Hablando de estos hombres santos que escribieron, los profetas, a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. So, el Espíritu Santo, por medio de los dos ungidos, que el Espíritu que viene de Cristo, viene, deposita en ese depósito va viniendo y va llenando a las escrituras. ¿Y quién es que escribe las escrituras? Nosotros los humanos escribimos las escrituras. Somos inspirados y escriben las escrituras. So, regresando entonces para atrás a Zacarías 4, había otra cosa que me gustó mucho que vi. No, segunda de Pedro 1. Vemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, que Jesús se dice que le dará a sus dos testigos que profeticen, ¿verdad? Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Ahora voy a hablar por qué los dos candeleros. Le va a dar sus dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. En 2 de Pedro 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El lugar que está alumbrando es oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a ir un momentico a Apocalipsis capítulo 2 y después vamos a conectar todo. En la última iglesia del capítulo Apocalipsis 2, que es la cuarta iglesia, Teatira, sabemos que ese periodo, estudiamos que era el periodo oscuro. En el versículo 28 nos dice, Jesús dice que él iba a dar la estrella de la mañana. La estrella de la mañana tiene que ver con con las escrituras, el alumbramiento, que es lo que hace una estrella, alumbra. ¿Y por qué está alumbrando? Porque donde están está oscuro, están alumbrando. El periodo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 11, de los 1260 días, ¿verdad? Del tiempo del papado, es el periodo de la iglesia cuarta, de la iglesia de Tiatira, donde está el tiempo del papado, su reinado del papado de 1260 años, donde es un tiempo oscuro. Por eso se le promete la estrella de la mañana, porque está oscuro. Segunda de Pedro, otra vez, la parte aquí en rojo, la segunda parte, versículo 19, hasta que el día establezca y el lucero, ¿verdad? En el tiempo de la era oscura, vamos a empezar del versículo 19, la parte donde dice aquí, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ese periodo era un periodo oscuro. Tenemos los dos testigos que están tratando de iluminar, pero están vestidos en silicia, ¿verdad? Están siendo cubiertos. Esta luz está siendo cubierta hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Sabemos que también el lucero de la mañana también tiene que ver con Cristo saliendo en vuestros corazones. Yo entiendo que eso también significa eso, pero viéndolo proféticamente, tratando de conectarlo con Apocalipsis, es una era oscura y esto es cuando el Espíritu Santo empezó a poder inspirar y es cuando nosotros llegamos a la iglesia quinta, que todavía es el periodo de los 1260 años, donde ellos están empezando a salir de la iglesia católica con la luz que están viendo y los protestantes y los reformadores están en ese movimiento durante la quinta iglesia. Apocalipsis 11. Vamos para atrás a Apocalipsis 11. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Ahora, en Zacarías, nosotros vimos que hay solamente un candelero. Eh, versículo 2 dice, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, etcétera. Pero en Apocalipsis 11
está hablando de dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos olivos son los dos, y los dos candeleros que están en pie. Eso es el mismo testigo. ¿Por qué un candelero? Siguen siendo dos olivos, que son los dos ungidos, pero ¿por qué un candelero en el Zacarías y dos en Apocalipsis? Y eso es porque en el tiempo de Zacarías solamente había una escritura, era antes que Jesús vino la primera vez, que es lo que llamamos el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento sería el segundo candelero, la segunda, la parte de las escrituras después de Cristo venir a la tierra. Y nosotros sabemos que ya las escrituras, la Biblia, lo antiguo y lo nuevo, estaban ya compuestos durante el periodo del papado. Y ellos tenían el Antiguo Testamento y tenían el Nuevo Testamento. Si alguno quiere dañarlos, ¿verdad? Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Continuando con Joel Smith, hacerle daño a la palabra de Dios es oponer, corrompir o pervertir el testimonio de la palabra y, y traer gente afuera de la palabra, o sacar gente de la palabra, darle que ellos se devuelvan de la palabra. Contra esos que hacen esta obra, el fuego procede fuera de su boca para devorarlo. Eso es, el juicio de fuego es denunciado eh, en esa palabra contra ellos. ¿No? El juicio de fuego es denunciado en contra de ellos. Y declara que ellos tendrán su porción al fin, lo van a tener en porción en el fin, en el fuego, en el lago que quema con fuego y brimstone, prácticamente en el tiempo del fin, que eso sería Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 y 22, versículo 18 y 19. Esto también, con lo que habla del fuego de la boca de ellos y todas esas cosas, si nos recordamos, las trompetas empezaron a sonar antes de los 1260 años, empezaron a sonar como en el año 400 y algo, pero la quinta y sexta trompeta, nos empezamos a ver más estas cosas de fuego de las bocas de ellos y todas esas cosas, creo que tiene que ver más con el tiempo ya en los años que el papado estuvo en supremacía. Aquí no menciona aquí para ver aquí Malaquías capítulo 4. Vamos a ver lo que dice Malaquías, que hay una referencia a Malaquías capítulo 4. Ok, Malaquías capítulo 4. Nos dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará ni raíz ni rama. So aquí la idea que está dando dice, si alguno quiere dañarlos, a estos dos testigos, a la palabra de Dios, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño o hacer daño a la palabra de Dios, que es corrupción, oposición, perversidad del testimonio, debe de morir él de la misma manera. Cuando lleguemos a Apocalipsis 13, vamos a ver que nos dice, vamos a Apocalipsis 13 para que no se nos olvide, si no lo conecto ahora. Nos dice aquí, versículo 10, que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso es lo que hizo vamos a ver después que eso es lo que hizo el papado. Llevó muchos a cautividad y mató muchos con la espada. Y también, como el papado hizo, también le sucedió al papado. Ponemos ahí, vamos a abrir más esa idea. Vamos a hacer unos versículos más y
y después terminamos. Creo que podemos terminar. Vamos a continuar. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Bueno, terminando el versículo 5 con la idea que estaba tratándose, le que hace también la pasar. El papado le hizo daño a la palabra y por el papado mucho ha morido. Y por eso en el final del tiempo, al fin, también sucederá también. Dice, debe morir él de la misma manera. Ok, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí tenemos conexión al profeta Elías cuando por 3 años y medio no llovió, y también tenemos conexión al tiempo de Moisés eh, con lo que tiene que ver con las plagas, las aguas convertirlas en sangre, la tierra con toda plaga, igual como lo que sucedió en el tiempo de Moisés. Ahora, continuando con lo que dice con el libro de Daniel y Apocalipsis. ¿En qué sentido tienen estos testigos eh, para cerrar el cielo? El profeta Elías cerró el cielo para que no llueva por 3 años y medio, pero él lo hizo por la palabra de Jehová. Moisés, por la misma palabra de Jehová, convirtió las aguas de Egipto a sangre. Igual como estos juicios grabados en los testimonios han sido cumplidos, también sería ¿cómo se dice threatening? Cuando when we threaten, um, Amenaza. cada amenaza y juicio, ok. So, como estos juicios grabados en las escrituras, en los testimonios, han sido cumplidos, también cada amenaza y cada juicio denunciado por ellos en contra del pueblo también será cumplida. Como dice aquí, cuantas veces quieran. Y cuantas veces los juicios están grabados en las páginas, ¿no? para tomar lugar, ellos también vendrán a ser cumplidos. Eh, un, ins- un instante de esto, el mundo todavía tiene que experienciar en la aflicción, y esto va a ser en la aflicción de las 7 últimas plagas. Ahora, eso fue lo que escribió. También podemos ver aquí en el versículo 6, hablando de los dos testigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven en los días de su profecía. Durante los 1260 años nosotros vimos por un buen periodo, no todo el periodo, pero por un buen periodo, que no había luz que estaba viniendo. Leímos en la iglesia número 5 que la estrella de la mañana estaba siendo prometida. Vemos que durante este periodo eh, de los 1260 años, las profecías, ¿verdad? O las escrituras, que vemos que son los dos testigos que están vestidos de silicio, que no están brillando, eh, cerraron el cielo y muchas personas andaban en oscuridad y no hubo entendimiento de muchas cosas. Cuando habla de llover, eso se refiere también al Espíritu Santo, que no llovió, que no venía a la tierra. Y tenían poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Um, vamos a verlo así, pero esos son como unas ideas que quería dar. Vamos a hacer versículo 7 y creo que vamos a terminar el versículo 7 y vamos a hacer el 7 y el 8. Y entonces terminamos el 7 y el 8 y vamos para ahí y el próximo estudio continuamos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y lo vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande
ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cuando dice aquí en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, eso es cuando vestido en silicio, el estado de silicio en que ellos están, o como también está expresado en otras partes, los días de su, como nos dice en Mateo 24, versículo 22, donde nos dice aquí, vamos a coger Mateo 4, versículo 22, donde nos dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados, como dice aquí Apocalipsis 11. So, versículo 7 otra vez, cuando han acabado su testimonio, hablando cuando están acabando su testimonio en silicio o en el estado de silicio, como en otras partes se expresa como en Mateo 24, 22, que los días de persecución iban a ser cortados. Y eso va a ser, y eso va a ser antes que el periodo en sí, los 1260 años, se expire. Porque vemos que en Mateo 24 también está hablando de los 1260 años, como aquí, pero están cortados, so, no es en todos los 1260 años. Entonces vemos que dice aquí que la bestia que sube al abismo, la bestia en profecía denota un reino o un poder, como hemos visto en Daniel 7, versículos 17 y 23. Ahora, la pregunta ahora que sale es esto. ¿Cuándo es el periodo de los 1260 años de los testigos, de los dos testigos, se cerró? Y hubo un reinado como descrito, eh, como está descrito aquí, la bestia del abismo. Hubo un reinado así, como está escrito, y se hicieron ellos guerras con el tiempo que aquí se menciona, y estas son cosas que nosotros ya cubrimos en la quinta trompeta. Si estamos correctos, como dice aquí el libro, en poniendo el tiempo en el año, en el año 538 como el tiempo que comienza la supremacía papal, los 42 meses o los 1260 días proféticos, que son 1260 años, eso nos llevaría hasta el año 1798. Como para este tiempo, entonces, um, vino un reinado así descrito, salió un reinado así descrito, o apareció un reinado así descrito, que hizo guerra contra el papado. Esta bestia o este reinado, vemos aquí que sube del abismo y hace guerra contra ellos, y lo vencerá y lo matará. So, viene del abismo y que no tiene una fundación, el abismo no tiene fundación, y es un poder ateo, porque dice que es espiritualmente, como dice ahí en el versículo 8, que el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Espiritualmente es Egipto. Y cuando ven a Éxodo capítulo 5, versículo 2, cuando el faraón dice, ¿quién es el Jehová que debería obedecer su voz y dejar a Israel ir? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel ir. Sabemos que es un poder ateo, porque espiritualmente es Egipto. Hubo un reinado en los años 1798 que manifestó este mismo espíritu. Sí, la respuesta es que sí. Esa fue Francia. En su capacidad nacional, ella negó el ser de Dios y hizo guerra contra la monarquía del cielo. Eso tiene que ver con la parte espiritual. Ahora vamos a tocar de Egipto. Ahora tocamos la parte espiritual de Sodoma. Espiritualmente, este poder, que también es llamado Sodoma, es también llamado Sodoma. ¿Cuál era la característica del pecado de Sodoma? Tenemos licentiousness,
o fornicación, podríamos decir. ¿Tuvo Francia este carácter? Francia lo tuvo. La fornicación fue establecida por ley durante el periodo aquí hablado, que está aquí hablado. Espiritualmente también dice, espiritualmente también dice aquí, donde también nuestro Señor fue crucificado. Espiritualmente, el lugar que nuestro Señor fue crucificado. ¿Fue esto también verdad de Francia? ¿Tuvo esto también fue verdad de Francia? Dice que sí, en más de un sentido. Hubo un plan puesto en Francia para destruir a todos los hugonots piosos. Y en una noche, en agosto 24, 25, entre 24 y 25 de 1572, 50.000 de estas personas fueron matadas o asesinadas en sangre fría. Y las calles de París literalmente corrió con sangre. Entonces nuestro Señor fue espiritualmente crucificado por medio de los miembros de la iglesia. Sabemos que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es compuesto de miembros. Somos un cuerpo. Jesús espiritualmente fue crucificado, como dice aquí, donde también nuestro Señor fue crucificado. Todos vamos aquí, versículo 18, versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es sentido espiritual. En 1572, Francia destruyó una pila de gente, 50.000 personas, fríamente la sangre, y dice que la sangre de París está literalmente corriendo en sangre. Entonces nuestro Señor fue espiritualmente crucificado por medio de los miembros de la iglesia. Otra vez, la palabra y el moto de Francia durante ese periodo era crush the wretched, destruir bueno, no sé cómo se dice wretched en español, vamos Los a impíos. los impíos, ok, eh, destruir los impíos, que estaba, en ese punto estaba hablando que los impíos eran Cristo, eh, la gente de Cristo. Entonces se pudiera decir verdaderamente que es donde nuestro Señor también fue crucificado. El mismo espíritu del abismo fue, um, fue derramado en esa nación impía. La otra parte, pero Francia, la pregunta ahora es, ¿pero Francia hizo guerra contra la Biblia? ¿Verdad? Porque recuerdan, estamos hablando de del siglo VII, que cuando acaba el testimonio de los dos testigos, y esto hablamos que fue llegando a 1798, un poquito antes de 1798, porque Mateo 24 nos dice que esos días iban a ser cortados. La bestia que sube al abismo, que se está diciendo que es, Brasil, que es Francia, del abismo hará guerra contra ellos, hará guerra contra estos dos testigos, y estos dos testigos representan las escrituras, y lo vencerá y los matará. Entonces la pregunta es, ¿hizo Francia guerra contra la Biblia? Y dice aquí, sí lo hizo, y en el año 1793, ¿verdad? Un poquito antes de 1798, cuando los días son cortados, un decreto pasado por la Asamblea de Francia, forbade, no permitió que la Biblia, fue un decreto pasado por la Asamblea de Francia que no permitía la Biblia. Y bajo ese decreto, las Biblias fueron recogidas y fueron quemadas. Y cada posible marca de contempt o mark of, vamos a hacer una cosa porque me gustaría que lo puedan leer ustedes también. Dame un segundo. Ponerse mejor, hacerlo de esta forma. Ok, se lo dice aquí, pero Francia hizo la guerra a la Biblia, ella lo hizo, y en 1793 la Asamblea
francesa aprobó un decreto prohibiendo la Biblia, y bajo ese decreto las Biblias fueron reunidas y quemadas. Se les colmó toda marca posible de desprecio y se abolieron todas las instituciones de la Biblia. El día de descanso semanal fue eliminado y cada 10º día se sustituyó por la alegría y la blasfemia. Se abolieron el bautismo y la comunión. Se negó el ser de Dios y la muerte declaró un sueño eterno. La diosa de la razón, en la persona de una mujer vil, fue erigida y adorada públicamente. Seguramente aquí hay un poder que responde exactamente a la profecía, pero examinemos esto un punto aún. Y ahí entonces continuamos en el versículo 9, pero vamos a terminarlo aquí en el versículo 8. Cuando vemos aquí que la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos, estos ellos está hablando de la Biblia, los vencerá y los matará. Y lo hizo, porque destruyó toda la Biblia de esa nación. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Esta bestia espiritualmente se llama Sodoma. Y esta nación en Francia aprobó el homosexualismo y todas las cosas, fornicación y todo tipo de cosas, que si un día haremos el estudio de Daniel 11, vamos aquí a Daniel 11, esto está conectado al versículo, no 40, al versículo 36 al 39. No quiero tocar mucho tiempo, lo voy a leer nada más y para que recuerden lo que dije y lo van a ver. El rey hará su voluntad y se ensombrecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ahora, este rey no es el rey ni el norte ni el sur, porque esto tiene que ver con el rey norte y el sur. Este es otro rey que sale. Hará su voluntad, se ensombrecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Sabemos que Francia era ateo y igual como el faraón, no, tú sabes, no creía en Dios, estaría contra el Dios de los dioses. Versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Yo sé que mucha gente cree que esto tiene que ver con el papado, pero esto no tiene que ver con el papado. Ellos hicieron leyes donde la gente se podían casar y se podían divorciar hacia el instante. El hombre podía divorciarse de la mujer sin razón ninguna. So, ni del amor de las mujeres. Eso es lo que tiene que ver con eso. Ni respetará a Dios alguno. Y eso es lo que hizo Francia. El papado, aunque sabemos que cree en la Trinidad y eso es lo que promueve, por lo menos respeta a ese Dios trinitario. Pero este es uno que es como el espíritu de Egipto, ateo. Porque sobre todo se engrandecerá. Más, versículo 38, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, que ese es el Dios de razón que se habla, que Joel Smith escribe, que fue una mujer vil, un Dios que ellos crearon. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y comerá de honores a los que le reconozcan y por precio repetirá la tierra. No voy a entrar en eso porque eso es otra idea, otro estudio completo. Pero para que vean que es Francia, dice aquí, pero al cabo del tiempo es 1798, el rey del sur, que es Egipto, contentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros, gente de a caballo. Y el rey del norte era el imperio otomano, que es Turquía. Y muchas naves entrarán por las tierras, inundará y pasará. En 1798, Egipto pelea contra Francia y Turquía, el imperio otomano, viene contra Francia también. Y entonces, bueno, si seguimos, vemos que igual como lo está escribiendo, fue lo mismo que Turquía hizo contra Francia. Por eso es que este rey que se está hablando aquí no es el papado, sino Francia. Y esto lo vemos otra vez en Apocalipsis 11, donde habla que um, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, esta bestia que sube al abismo, que no tiene fundación, como dice Joel Smith, que es ateo, porque vemos espiritualmente lo que es,
hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y eso fue lo que hizo. Cuando ya el tiempo que se acortó para el papado que pueda estar contra los santos, el papado terminó de perseguir los santos como lo persiguió antes de 1798. Para ese tiempo, como vimos aquí, 1793, Francia vino e hizo guerra. Y el próximo estudio, vamos entonces a parar aquí y continuamos con el pueblo 9, con el versículo 9 que habla de los 3 días y eso, vamos a continuar de ahí el próximo estudio. Um, pero por ahora hemos visto hasta ahí. Vamos a tener una oración para entonces terminar, porque si no esto va a alargar mucho, mucho más lo que, lo que estaba. Vamos a entonces ahora. Gracias Dios, por este estudio hasta que lo hemos estado. Pido que la gente han podido, que están viendo esto, puedan seguirlo, entenderlo y especialmente para esos que tienen, aquí esta última parte que hicimos, que tienen entendido Daniel 11, que es el papado de lo que se habla cuando en sí no es el papado, puedan ver cómo es que se conecta Apocalipsis, aunque no hemos hecho un estudio así en Daniel capítulo 11, que Francia sí está mencionado en Apocalipsis y ese periodo en cual se habla en Daniel 11. Pero en el fin de todo, que la gente puedan ver cómo tu palabra, tu profecía, esta revelación que tú le diste a Jesús para que no de nosotros, ha estado siendo cumplida palabra por palabra, igual como tú lo dijiste y nos has dado a nosotros. Y te pedimos que cada uno de nosotros podamos levantarnos y ver que el tiempo ya está ya a terminar y podamos hacer un cambio en nuestra vida. Y te pedimos que esto no lo podemos hacer solamente nosotros, pero te pedimos por tu Hijo que pueda venir y nosotros podamos abrirle la puerta y que Él pueda morar en cada uno de nosotros y que nos pueda guiar en cada cosa de nuestra vida y hacer lo que es correcto delante de tus ojos. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo estudio, entonces, los veo y espero que puedan continuar, si quieren, continuar leyendo y vamos a ampliar lo que falta, obviamente, en el próximo estudio. Tengan un sábado bendecido y los veo otra vez en el próximo sábado.